Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día, señoras y señores, vamos a hablar de un tema tan sensible, tan crítico, que es la salud de los ecuatorianos. A pesar que el gobierno, el ministro de Salud, el señor director de IES dice que no hay crisis en el Ecuador, algunos asambleístas igual dicen que no hay crisis en la salud. Para saber de primera mano y con un experto, con un conocedor del tema, he invitado hoy día al doctor Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, expresidente del Colegio Médico de Pichincha, docente universitario, PhD en Políticas de Salud Pública y máster en Salud Pública. Gracias, doctor Narváez, por venir a nuestros estudios aquí en Utopía Comunicaciones, Pensamiento Crítico. Para comenzar, usted como médico, acudamos a eso. ¿Cuál es el diagnóstico que el doctor Bueno, Alberto Narváez da ahora mismo a la salud ecuatoriana? Hemos comenzado el noveno mes sí, y los 100 días de gobierno del segundo periodo del señor Noboa. claro, que es uno solo, ¿no? Que no son Sí, dos, son es uno 21 solo. meses total. Bueno, hay problema, yo diría que comencemos por los síntomas, es decir, las evidencias del efecto de la crisis. En el Ecuador, no de ahora, sino desde muchos años antes, incluyendo en el gobierno de Correa, el porcentaje de muertos y de casos graves hospitalizados por enfermedades que se podrían evitar en el primer nivel de atención si se haría una atención integral en salud, llega a 30 a 35%. Ahora, con más peso de las enfermedades crónicas de que devienen de la obesidad, porque estamos en una epidemia de obesidad y estas son las muertes por infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, infecciones, las mismas neumonías son evitables. Entonces tenemos ese síntoma que 30 a 35% no deberían morirse tempranamente, es decir, muerte prematura en menores de 65 años. Ese es un síntoma. El otro síntoma es el reciente que usted va a los hospitales y no tiene medicamentos, no hay insumos, la gente tiene que poner de su bolsillo. El Ecuador es el país del área andina que más altos gastos de bolsillo tiene. Si la gente tiene que sacar de su bolsillo para pagar servicios de salud, Y medicamentos, los que no tienen se insumos. mueren. Y solo por darle estos datos que son los síntomas, 37% de los gastos en salud en el Ecuador salen del bolsillo de la gente, no del Estado ni del seguro. En Colombia es 32% y en Chile es 24%. O sea, somos el país de más alto nivel, creo que de todo Sudamérica. Entonces, ese también es un síntoma que dice que algo pasa en el financiamiento de la salud o en la gestión de salud. Y el tercer síntoma son el hecho de que la gente no tiene turnos en los hospitales. Quiere un turno con un especialista y no hay, o los turnos son de aquí 6, 8 meses, en el Seguro Social después de 4, 5 meses, porque hay un problema doble que es lo que voy a analizar ya no como los síntomas, sino las causas de esta crisis. Pero esos son tres síntomas que yo diría que son los que ahora podemos ver. Hay otros también, como el robo, por ejemplo, que se La denuncia, corrupción, ¿no? la corrupción, pero esa es una de las causas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? A mi criterio, las causas más importantes son cinco. La una es que se redujo el presupuesto a la salud. Durante el gobierno de Lenín Moreno, durante la pandemia, en un acto a mi criterio genocida, Lenín Moreno bajó el presupuesto del Estado de 2,6% del Producto Interno Bruto a apenas 1,6, o sea, bajó enormemente, casi unos $1,000 millones menos. Por eso no compraron pruebas, no había nada y ni les preocupaba. Al principio, Pero le inclusive, pagaron al Fondo Monetario, le recuerda pagaron usted. al Fondo Monetario y eso es un asunto que está por detrás del problema de los ahorros que se hacen en el presupuesto a la salud. Y actualmente, en el gobierno actual, ya por dar un dato, en el año 2023, cuando todavía Lazo estaba en el gobierno, el ministro de Lazo fue José Ruales, el presupuesto era de 3,217 millones y se ejecutaron 93%. Pero,
que esto representa el 2.8% del Producto Interno Bruto. ¿Qué dice la Constitución? Que el mínimo debe ser 4%. Y ya hace años se acabó el tiempo que decía que se vaya elevando de 0.5 hasta llegar a hasta esta llegar meta. al 4. Entonces hay un problema. Los asambleístas son cómplices de esta inconstitucionalidad, que es aprobar presupuestos por debajo del 4% del Producto Interno Bruto. En el 2020, en el 2024, eh, igual el presupuesto bajó a 2.959 millones. En otras palabras, 200 millones menos. 200 millones. Y en el 2025 bajan a 2.797. Sí, igual en el 24 se ejecutó apenas el 93%. Si usted ve de 3.217 a 2.800 prácticamente, han bajado cerca de 420 millones de dólares del presupuesto. ¿Pero en dónde bajan? En sueldos no pueden bajar. En inversión de infraestructura, en construcción de nuevos centros de salud y también en medicamentos e insumos. Por eso la escasez. Porque no hay dinero, porque con 450 millones que se ha reducido este año, usted podría cumplir los medicamentos esenciales que son esenciales, no hablo de los del cuadro básico, que son aproximadamente 170 de la mayoría de la población. Doctor Narváez, usted ha Sí. dado ya los síntomas, ha dado las causas Una para de esos las causas. una de las causas. Sí. Ahora sí, ¿cuál es el diagnóstico entonces? La reducción del presupuesto es uno, pero hay otro que es también grave, que es la externalización de servicios. Porque esta crisis del Ministerio de Salud también hay también en la misma Pero crisis hay en el ganadores, Seguro ¿no? Social. Hay ganadores de ahí. Claro, entonces, ¿cuáles son los ganadores aquí? Externalización de servicios del Ministerio Se de habla de Salud más de 8.000 millones de dólares, ¿no? en el En seguro. el Seguro Social nomás. Sí, pero el ministerio, este dato del ministerio, porque la mayor queja es del Ministerio ministerio. de Salud. De alguna manera en el seguro algo hay, algo más, pero eso hablaré, porque también este problema de la externalización es del seguro. ¿Cuánto es? ¿Qué significa? El Estado, el Ministerio de Salud le debe a privados sobre todo 1.000 millones de dólares de externalización hasta junio de este año. Es un mundo de dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tanto en el seguro, que también hay unos 600 millones de dólares en externalización cada año, sí, no hay mecanismos adecuados porque eliminaron de auditoría. Por lo tanto, hay mucho fraude en la compra de servicios externos. En ese caso hay Hay corrupción. Hay Hay corrupción. corrupción porque no hay mecanismos de auditoría y si las hay son mecanismos débiles, influenciados por las mafias, ¿sí? Entonces ese es uno más. El otro son las mafias, que ya se sabe, en la compra de medicamentos, en la compra de insumos, que siempre ganan algunos. Y aquí sí, es claro por la muerte que ha habido de muchos directores, que las mafias ligadas ahora son mafias multipropósito que se financian del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, pero también del robo en los negocios del Estado. Y por eso también han muerto alcaldes, porque les quieren que les den, las mafias quieren que les den para construir infraestructura y si no les dan, les matan. Dentro de esas mafias Sí. tenemos que apuntar el reparto de los hospitales durante el gobierno de Noboa con la señora María Paula Romo, Sí. ministra de Es que Gobierno. hay las mafias políticas. Porque sí hay un acuerdo entre todos, porque esto no es nuevo lo de las mafias, que ahora están más ligadas, han entrado las mafias ligadas al narcotráfico, a la delincuencia, pero las mafias políticas siempre hubieron, pasó con Correa, pasó con Lenin, pasó con Lazo y ahora pasa con el caso del presidente Noboa, porque si no, un ejemplo nada más es lo de Progen, ¿no? Que es un robo infame al dinero del Estado, ¿no? Ya, ese es el otro que entre externalización y la introducción de las mafias es bastante dinero. Hacemos que se una va. pausa ahí, por ejemplo, para puntualizar.
Si son más de 8.000 millones del Seguro En el Social Seguro Social. a los privados, Sí. más de 1.000.000, más de 1.000 millones de dólares del Ministerio de Salud, con esa plata el Estado pudo haber hecho muchas cosas. Podría haber construido varios hospitales oncológicos y no pagarle a Solca. Podría haber construido un mundo de centros de diálisis Y evitar, y evitar la la Junta de Beneficencia, externalización. por ejemplo. Podría haber creado centros de salud de mejor nivel y completar, porque tenemos una déficit de infraestructura de primer nivel de atención en el Ecuador. Ahora, déjeme hablar un poquito del seguro, que es lo mismo. Ya. El presupuesto anual del seguro es como 2.400 millones de dólares del Seguro General de Salud, no estoy hablando del seguro campesino. De esos, en externalización ya le dije que se van como 600.000, unos 300.000 Anuales. en robos, pero hay otro problema en el seguro. Correa definió que el seguro tiene la obligación de atender a los hijos menores de 18 años de los afiliados, pero no hay financiamiento porque los afiliados no ponen plata para eso, y el gobierno tampoco, se libró. Correa, vivísimo, se libró y ahora es un derecho. ¿Quién les quita? Y eso está desfinanciando el sistema de salud del IES. De hecho, hay una brecha entre lo que ingresa y lo que se gasta. Como idea muy buena. Como Sí, idea yo diría buena, pero no hubo el tenía que financiamiento. financiar, pues. Entonces, Y era una sapería, digamos, como dice la gente, de trasladar una obligación del Estado, que es dar atención a los menores de 18 años, y trasladarle al seguro, y el seguro está quebrado, y también eso ha influido porque han tenido que tomar plata del fondo de pensiones para salvarle al seguro de salud. Pero en el seguro también hay este tema de externalización que ya Expreso y otros periodistas han hecho ver, de 8.000 millones de dólares, entre otras cosas, ¿no? y ahora están también en el enjuiciados, seguro. les van a enjuiciar, ¿ah? Sí, ojalá les sancionen, porque ahí suelen sancionar solo a menores. No le quieren infractores. enjuiciar a los periodistas que hicieron una investigación Ajá, a del los Expreso. periodistas que hicieron Ujú. Pero sí es verdad eso, ¿qué les van a financiar? Ahora, esos son los dos problemas. Este último de las mafias, bien difícil de controlar, porque las mafias están ligadas, a mi criterio, con la política, es decir, con la cuota política de reparto de hospitales que se dio con María Paula Romo, después con Lazo, con todos los presidentes. Y tenemos ahora Sí. mismo, por ejemplo, a un señor Salcedo que fue proveedor Claro, y tanta proveedor y cosa. todo eso. Ahora es colaborador Así de la es, sí, justicia. sí. Vamos avanzando. Usted nos ha dado ya la Ya, pauta. pero hay dos razones más. ¿Hay más todavía? Sí. Seguimos contextualizando entonces. Claro, pero esta es más vieja, que es el problema del modelo de atención. En el Ecuador se privilegia la atención curativa, a la preventiva y a la de promoción. Ya le dije, hay un mundo, 30% de muertos y de pacientes graves que no deberían morir ni llegar a los hospitales porque mueren por enfermedades que, si hubiera un buen sistema de primer nivel de atención, no deberían estar hospitalizados. Es decir, hay un gasto excesivo de 30% en hospitales, que es la atención más cara. ¿Cuándo se atendría eso en el primer nivel de atención, con medicamentos, con atención preventiva? Solo le doy un ejemplo: en la obesidad. La obesidad es causante de como 10 causas de muerte, representa casi el 25% de las causas de muerte. Y ahora, desde la pandemia, fue considerada como una enfermedad. Ya no es una condición y por lo tanto hay que Es un problema de salud prevenirle y pública. Ya. tratarle. Sí, siempre ha sido un problema de salud pública, pero antes era una condición, no era manejado como enfermedad. Hoy se sabe que es una enfermedad que produce inflamación generalizada, que puede afectar al cerebro dando demencia, al corazón, infartos, a las arterias con accidentes cerebrovasculares, a los riñones, insuficiencia renal, al hígado con hígado graso y cirrosis. O sea, la obesidad es la madre de la mayoría de males de los adultos ahora, inclusive de los niños, porque tenemos altas tasas de prevalencia de eso. Entonces, si no se hace nada por la obesidad, por dar un ejemplo, y se sigue solo vacunando, que está bien vacunar, pero hay que revisar el tema de las vacunas también, sí, no va a pasar nada en el Ecuador. En el Ecuador todavía hay 3 atenciones curativas por una preventiva. Para hablar de un modelo de atención integral con base a la prevención y promoción, debería ser al revés: 3 preventivas versus una curativa. Y eso no ha cambiado ni con ninguno de los presidentes. Salvaríamos vidas
y nos ahorraríamos dinero para mundo de invertir dinero. en otras instancias. Inclusive con el mismo dinero que hay, poder, Infraestructura, poder médicos, tanta atender cosa. adecuadamente y llegar a la universalidad con calidad de atención, ¿no? Ya, ese es el otro problema. ¿Hay uno más? Sí, uno, que es el sistema de salud. No tenemos un sistema único de salud, tenemos varios sistemas. Por un lado, los dos grandes sistemas son el Ministerio de Salud, proveedor de servicios y financia parte de los servicios públicos, el Seguro Social, a través del Seguro Campesino y el Seguro General de Salud, también financia servicios, pero cada uno tiene una pobre o ninguna coordinación y eso duplica esfuerzos, hay un gasto excesivo de Y hay dinero dos seguros más, duplicado. del ISFA y del ISPOL. Sí, pero esos son pequeños porque la pequeños. población que atienden, pero mire, el más grave es el Seguro General de Salud. El seguro por este hecho de los niños o menores de 18 años tiene que atender aproximadamente a 9 millones de personas. El seguro, la mitad de los ecuatorianos, pero además, y ahí súmele 4 millones más del seguro campesino. Total, el seguro social es el que se hace cargo de más del 60% de ecuatorianos. Doctor, Grave. con esta Sí. contextualización que nos ha dado el doctor Alberto Narváez, mi invitado de hoy aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación, trasladémonos ahora, aterricemos ahora al 2025, al 9º mes que estamos ya en este año, en septiembre. ¿Qué está pasando en la salud ecuatoriana que viene a ser un acumulado de todo lo que nos ha dicho? Bueno, la pregunta ¿es solucionable estos problemas? Hay como, desde luego. El primero es que cumplan la Constitución, que gasten por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto de fondos del Estado. Más lo que tiene el seguro, entre los dos ya subimos a 8% del Producto Interno Bruto de inversión en salud, más el gasto de bolsillo de la gente, subimos hasta más de 9. Entonces, ¿cuál es es decir, el dinero sí debería alcanzar, pero esto hay que obligarles a la Asamblea Nacional a que revean el presupuesto, porque aunque el gobierno propone, la Asamblea es la que aprueba. Entonces, tienen que subir al 4% del Producto Interno Bruto. Es importante. Aparte de eso, hay que resolver el problema de la atención de los niños de los niños de los hijos de afiliados sin financiamiento. Es importante que definan ya cómo se va a resolver. Hay varias alternativas ahí que no quiero discutir ahora. Entonces, eso es lo primero. Ya. Segundo, en términos de externalización. O sea, se invierta más infraestructura de primer nivel de atención, no de hospitales. Sí faltan hospitales, pero lo primero, pues lo más barato, lo más costo efectivo, lo más eficaz, que es la atención integral en salud. Agua, alcantarillado, un Pero montón la de cosas. atención en salud básica, Trabajo. la promoción de la salud, la prevención, en eso debe haber una inversión mayor, porque la inversión en eso es muy, muy baja. A lo mucho vacunas y desnutrición. Y nada Entonces, más. para esto deberíamos propiciar a que haya política pública en salud Claro. y voluntad y conciencia de los Sí. gobernantes, pues. Sí, ahora, ¿cómo evitamos los robos en las compras públicas? El gobierno plantea algo que José Ruales, el ministro de Salud de Lazo, ya planteó, que era compra centralizada. Y de hecho, él se demoró como un año y compró a Naciones Unidas a precios bastante accesibles y le dejó un año con medicamentos a Noboa. Y claro, Noboa salió a decir con sus ministros que ellos habían solucionado el problema. No, fue el otro compró, se demoraron, inclusive compró ambulancias y evitó el robo en las compras de ambulancias que en el Y tiempo de Novoa se Correa encargó de Celedón inaugurar. Entonces, ya esto fue probado, pero el problema que puede haber es lo de Progen. Le saca las compras descentralizadas en los centros de salud, en los distritos, en las zonas, y le lleva a nivel ¿Por qué central. CERCOP, dirá Sí, usted? el CERCOP. Le lleva a nivel central y los que van a robar ahora son al por mayor. Entonces, si eso sucede, si no hay mecanismos de control social en las compras públicas, sea a nivel periférico, que es más difícil en centros de salud, no hay a nivel central, va a pasar lo de Progen. Doctor, Igual. pero eso, el gobierno quiere corregir impidiendo que entren con celulares los trabajadores del CERCOP y que pongan sus cosas en unos casilleros. ¿Se podrá corregir algo? Bueno, es que sí tienen varias formas. Esa puede ayudar en algo, ¿no? Pero
no ayuden mucho porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, verá, solo le doy un ejemplo del problema de la copia de exámenes en Argentina. Vienen con lentes y micro y nano. Nuestros alumnos a veces les hemos encontrado con nano auriculares microscópicos, casi chiquititos, que se ponen y alquilan $30 después del alquiler. Y los lentes de estos, de lentes para poder leer y ver. Y mandan, están viendo y les mandan. ¿Y cómo controlan? Entonces tendrían que decirle, sin lentes, vamos a hacerles con un otoscopio a ver si no tienen nanoauriculares. O sea, eso, la única alternativa es que haya mecanismos de control social o de participación social, que participen las organizaciones gremiales, las sindicales, o sea, hay más participación y no son los Doctor, funcionarios con del todo esto, Estado. el gobierno que ha hecho, no declara, la Asamblea no declara el estado de emergencia que están pidiendo muchos. El gobierno dice que no hay crisis. El señor ministro, que es un trabajador compulsivo, él dice trabajamos, trabajamos, trabajamos y no contesta nada. Este comité de salud que se creó y que tiene dos reuniones, uno en el Eugenio Espejo y otro en Guayaquil, ¿cree que esa es una salida, crear un comité? Bueno, el comité es un mecanismo más de propaganda que de real, porque si el comité no dice lo que estamos hablando, suban el presupuesto a la salud, disminuyan la externalización de servicios, creemos más infraestructura de primer nivel, comencemos a cambiar el modelo, porque la Constitución dice que el modelo es de atención integral en salud con énfasis en prevención y promoción. El modelo, el MAIS se llama modelo de atención integral en salud, dice eso mismo, pero no lo cumplen. Entonces tienen que comenzar a ver cuáles son estos 5 que le acabo de decir, estas 5 Y causas. el comité está Sí, integrado por empleados y funcionarios del del gobierno. gobierno mismo. Entonces, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que van a pasar recorriendo hospitales, diciendo que aquí hemos Pero corregido antes de esto, eso hemos llaman y se hace encontrado un esto. maquillaje al Y hospital, ¿no? maquillaje. Sí, sí. Eso siempre ha pasado. Sí, siempre les llaman antes, tendrán todo limpio, esto, el otro y lo otro, el otro. Y si encuentran algo es ya porque son demasiado inútiles los directores o porque son problemas viejos que no pueden solucionar tan Doctor, rápidamente. frente a esa realidad, frente al diagnóstico que usted ha hecho con las causas, con los síntomas y todo eso, entonces, ¿cuál es el futuro de la salud? Yo en el titular, para invitarla a usted a esta entrevista, puse, ¿al gobierno no le interesa la salud y la vida de los ecuatorianos? Bueno, le interesa en la medida que eso le dio réditos electorales, porque recuerde que uno de los discursos de todos los gobernantes y todos los candidatos era sí, vamos a invertir más en salud, en educación, pero a la postre no lo han hecho, ¿no es cierto? Entonces sí les interesa desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de macroeconomía no les interesa, porque quieren ahorrar dinero para, primero, por un lado, pagar la deuda externa, pero también para favorecer los negocios de los empresarios. Trasladar los ahorros de salud a compras o externalización de otros servicios, construcción de carreteras y todo eso. Pero en esos, porque también hay robo, pues ese es el problema. Entonces, no van a solucionar el problema realmente, porque el rato que dicen que no hay crisis, sí hay crisis de salud, ya estoy diciendo los síntomas, que se mueran 30 a 35% o se hospitalicen 30 a 35% de personas por enfermedades que pueden evitarse en el primer nivel de atención. Hay crisis, el que la gente tenga que gastar 37% de su bolsillo, hay crisis, que no haya turnos, que no hay especialistas, hay crisis. Doctor, frente a esto, estamos hablando de que la salud es un privilegio. En segundo lugar, ¿qué pasa con la salud privada? ¿Ellos son beneficiarios de todos estos desajustes, de toda esta situación? Bueno, desde luego, porque los servicios públicos se han debilitado en todo este tiempo y ha aumentado la afiliación a seguros privados, a las seguros privados. Segundo, como le dije ya, cada vez aumenta más el gasto de bolsillo de la gente y el gasto de bolsillo es compra de medicamentos, compra de insumos, que quiénes son los que venden, quiénes comercializan y producen, empresas transnacionales sobre todo y comerciantes nacionales que se enriquecen a costa de eso, ¿no? Por lo tanto, estamos insertos en el mercado mundial y eso no nos va a quitar, no
no vamos a salir de eso, ¿no? Eso nos toca. Los pacientes suelen decir y agradecen, dice el doctor, me atendió bien, me Sí, hizo esto, pero lamentablemente voy a la farmacia, no hay los medicamentos, no me mandan a comprar los insumos. Pero sí. también habrá médicos pícaros. Sí, eso nunca hemos negado. Nosotros vemos que hay muchos compañeros que sacan pacientes de los hospitales, pero a veces son los mismos pacientes los que les proponen. Entonces dice, el médico dice, verá, le vamos a dar el turno para la cirugía de rodilla, por dar un ejemplo, cambiarte, le vamos a dar de aquí a 6 meses, esperemos que ojalá haya los insumos, ¿no? Entonces dice, si yo pongo los insumos, bueno, traiga, pero igual va a esperar 3 meses. Eso pasa, pero después los pacientes dicen, y doctorcito, ¿cuánto me cobraría a mí por operarme fuera? Eso pasa. Pero es la Pero desesperación del paciente, pues, en ¿no? otros casos, los médicos le dicen, señora o señor, yo puedo operarle fuera, te cuesta tanto. ¿Hay eso? Sí hay eso. Existe, pero existe por una razón, porque el servicio público está en crisis. Si no estuviera en crisis, los médicos no podrían hacer Claro, eso. es la desesperación del paciente que quiere Claro, rápido tratar de solucionar su claro, problema y porque, endeudarse, sacar claro. Por y ejemplo, lo otro el médico también que cae. le doy un ejemplo con los cánceres de tiroides. Hay una cola grande para recibir yodo radioactivo, que no es caro, ¿no? Es relativamente barato. Y como tenemos bastante cáncer de tiroides, porque somos un país que por mucho tiempo, por muchos años tuvimos deficiencia de yodo, como ya se yoda la sal, ahora ha devenido en un aumento más bien del hipertiroidismo, del hipotiroidismo, no por yodo, sino por autoinmunidad, etcétera. Pero aumentó el cáncer, hay casos de cáncer. Entonces, 6 meses para darle yodo radioactivo. Entonces la gente dice, ¿y a nivel privado puedo ir? Sí. ¿Cuánto cuesta? 6,000, $8,000. Para evitar, Entre morirse. ¿Y qué pasa con los que no tienen? Tienen que se mueren. esperar. Cuando les dan el yodo radioactivo ya tienen metástasis, ya Doc, tienen tumores en otros lugares. usted me ha dicho aquí que más del 30% de muertes podrían ser evitables. E Es ingresos decir, hospitalarios el también, los hospitalario. casos Es decir, graves. el Estado es el culpable de esas muertes, las autoridades son los culpables. Y el 37% del gasto médico sale del Sí, bolsillo de la de los gente ecuatorianos, de muchos que no tienen, porque que no muchos tiene. viven Claro. con $3 al día. En el caso de los que no tienen, ¿cuál es el problema? Que de todas maneras, para evitar la muerte, tienen que gastar y eso les empobrece más. Entonces, hay los que eran clase media baja pasan a ser pobres y pobres críticos. Entonces, eso ha empobrecido a muchos. Recuerden la pandemia, gente quedó endeudada, inclusive hipotecó casas para llevarles a sus familiares a UCI y a pesar de eso se murieron y todavía están pagando la deuda en la pandemia. Ahora también hay ese problema porque no hay suficiente servicios de calidad de infraestructura para atender esos problemas, pero muchos de esos se podrían evitar. Por eso, doctor, Sí. quería preguntar para ir terminando. Si sigue esta dinámica, se sigue este desinterés o esta falta de sensibilidad, muchos dicen falta de humanismo del Estado y de sus gobiernos, tanto del Ejecutivo cuanto del Legislativo y otras instancias. ¿Qué va a pasar en este país si sigue esa dinámica, esa Bueno, yo lógica? diría que no es humanismo, es un problema del capitalismo mundial en donde se privilegian las Es que el ganancias capital no es humano, dicen pues. de los grandes monopolios, sí, que son humanos los que son dueños de los grandes monopolios sobre los derechos de la gente, ¿no? Por eso hay tanto desempleo, hay tanta muerte evitable. Entonces, es un problema también estructural, macroeconómico, que nos imponen políticas a nivel internacional y los mismos gobernantes se adhieren a esas políticas porque les conviene, porque de esa manera se favorecen sus intereses. Doy un ejemplo. Se despiden a 5,000 trabajadores ahora con la ley esta última De y integralidad se se llama. perdonan la mora e intereses. ¿Y quiénes han sido favorecidos? Y Lazo hizo lo mismo. ¿Quiénes fueron favorecidos? Los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque les pusieron condiciones. Usted para poder, un pyme, para poder acceder a ese perdón tenía que pagar el capital y ahí le perdonaban. ¿Quiénes pueden pagar el capital en este país si tenemos pymes que durante la pandemia entraron en quiebra?
Entonces, ¿quiénes son beneficiarios? Igual con Lazo, igual ahora con Noboa, los grandes Y para monopolios, los prueba, grandes la empresarios. misteriosa baja de la deuda de la corporación Novoa de 93 millones de dólares. Se dice, ahora parece como 26 o 22 Pero millones eso es y no se solo, sabe. ese es solo un grupo, pero son todos, Obviamente, todos, son un grupo. a todos. Ellos hacen causa común, Ya, ¿no? claro. Entonces dice, esto es para favorecer a todos, pero el rato que usted ve los mecanismos que ponen, es para favorecer a los grandes deudores, a los grandes empresarios, no a los pymes, no al pequeño productor, no, no, a esos no le Porque sumado a favorece. todos los Sí, pequeños, no siquiera no alcanzan a uno alcanza de los eso. O grandes, sea, ¿cierto? entonces, eso es parte de estas medidas que les benefician y eso no es, puede ser imposición del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pero son sus propios intereses, porque veamos, ¿quiénes nos gobiernan? Tanto en la Asamblea como es, ¿hay algún representante que sea representante de los obreros, de los trabajadores, de los empleados públicos, inclusive la bancada de la Revolución Ciudadana, representa esos intereses? Hasta los Pachacuti ya se vio claro que no han representado a los indígenas sin tierra, a los pobres, ya se fueron al lado de Novoa, por lo tanto representan esos intereses. Es decir, el pueblo Entonces, no tiene no tiene representantes. no hay cómo confiar en la Asamblea Doctor, Nacional. termino con esto. Usted como experto, como académico, como profesional de la salud, ¿qué piensa de los 5 ministros de salud que han pululado durante estos 21 meses del gobierno del señor Noboa? Y el último señor ministro que nervioso no puede decir nada. Y él dice, yo le he contabilizado, dice, estamos trabajando, es un trabajador compulsivo el ministro Martín. Sí, es que el problema no es que sea un trabajador compulsivo, el problema es la política y además sí hay problemas de Aparece como formación trabajador de los compulsivo, digo, ministros, ¿no? ¿no? Por ejemplo, a pesar de todos los problemas, porque la política de Lazo en salud no es tan diferente que la de Noboa, pero José Ruales estuvo 2 años de ministro. Y esa continuidad es importante. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto cambio de ministro? Los primeros la hipótesis es que le pusieron de ministro al abogado Lama sin ser médico. No, no importa que no sea médico, sin saber nada de salud pública, porque es abogado de hospitales privados, pero él no sabe de administración de hospitales. Le pusieron, ¿por qué? Pero sabe cómo defender los intereses de A los los privados. intereses de los privados. Y ahora Y está lo en el IES. mismo pasa en Ahora el está en el IES, es IES. decir, le ponen al ratón a cuidar el queso. ¿Cómo es eso? Entonces, eso pasó también con el anterior, el señor Peña. Señor Peña es representante de los seguros privados. ¿A quién le interesa debilitar al IES? A los seguros privados. Entonces quieren acabar con el IES, quieren reducir y sobre todo quieren administrar los fondos del Con esto BIES. termino, justo porque ahora hay una ley, un Sí, proyecto de ley urgente para el asunto de los fondos del Seguro Social. Algún rato seguro, hablaremos de eso, con mucho cuáles son los gusto. intereses. Gracias al doctor Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y del Colegio de Médicos de Pichincha, por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico para dar sus reflexiones, para dar sus puntos de vista y también salidas para enfrentar esta grave crisis que solamente el gobierno no la ve, que es en la salud y vida de los ecuatorianos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias también para Señoras y servirle. señores, pedimos que compartan este diálogo con el doctor Narváez, nos den un like y también se suscriban a Utopía Comunicaciones en YouTube para seguir creciendo en esta idea, en esta aventura de seguir haciendo periodismo responsable y con convicción social. Señoras y señores, hasta la próxima.